Bueno, siguen bien intensos los días de discusión sobre la reforma previsional del gobierno. Ayer intervino el presidente Boric incluso en un acto público donde en forma muy vehemente planteó que los que tienen más tienen que poner un poquito más, refiriéndose a los trabajadores que cotizan. No estaba hablando de quienes más ganan en Chile, quien o no cotizan o tienen otras formas de ahorro y de inversión para el resto de la vida. Esto me estoy refiriendo al debate más o menos eterno que hay respecto de si los que más tienen vía impuestos son los que debieran también solidarizar con los que ganan menos, ¿no? La reforma plantea el tema de los trabajadores con sus cotizaciones, que tienen remuneraciones más privilegiadas que aporten a los que no las tienen. Esto fue en una fiesta de Navidad que organizó el gobierno ayer en el Estadio Nacional. Fue bien masivo, ya les vamos a contar de eso. Bueno, la postura del Partido Republicano está en la punta extrema y opuesta, ¿no es cierto?, complicando a la oposición de la derecha, incluso de la centro derecha, porque aseguran que si se llega a un acuerdo entre Chile Vamos y el gobierno se daría la razón al oficialismo. Es como que se estaría entregando la reforma como un punto para el gobierno. Alejandra Rojas. Y no solo eso, perdona, porque lo que se ha dicho también, el análisis que se hace de Chile Vamos es que Republicanos lo que no quiere hacer es que cualquier flexibilidad en sus filas en relación a esto particularmente deje abierta la puerta a una derecha un poco más ultra, ¿no? O sea aprovechada por ese discurso más ultra, tú mencionabas delante, a propósito de la presidencial de Johannes Kaiser, porque de eso también se trata, digamos, ¿no? O sea, este debate está completamente cruzado, sobre todo en ese sector, por la presidencial. Informe de Alejandra Rojas. Continúan las trabas por parte de la bancada de oposición para poder llegar a un acuerdo en las reformas de pensiones. La propuesta que se está debatiendo en el Congreso establece un aumento gradual de un 6% de la cotización adicional. Lo que se discute es cómo será distribuido este porcentaje. Desde el gobierno se plantea un 3% sea destinado a aumentar los ahorros de cada trabajador, un 2% para un aporte que se devolverá al trabajador al jubilarse y un 1% para un seguro para eliminar la brecha de género en esta temática. Desde el oficialismo, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, y el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, señalan que se debe tratar con urgencia esta materia, puesto que se debe llegar a una decisión para aumentar las pensiones de los chilenos. A mí me parece que esa discusión es totalmente mezquina, no está a la altura al debate que debiésemos estar dando, que tiene que ver con cómo aumentamos las jubilaciones y cómo terminamos con este nefasto negocio que tiene la AFP. Hoy día hay una urgencia social, mejorar las pensiones de los actuales jubilados, y para hacerlo se requieren medidas como, por ejemplo, destinar el 1% a compensar a las mujeres. Y para eso es tan importante que no sea el 0,5%, que sea el 1% que se destine a este mecanismo de compensación. ¿Y por qué no se hace? Porque hay que llegar a un acuerdo, la derecha se niega. Desde la derecha señalan que un 0,5% es lo que aceptarían para poder avanzar con la legislación, lo cual ha generado roces entre republicanos y Chile Vamos, quienes no logran llegar a un acuerdo en cuanto a este porcentaje. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, y el senador de RN, Rodrigo Galilea, señalan que es importante poder llegar a un acuerdo, ya que esto debe ser zanjado con rapidez. El planteamiento de fondo está claro: resolver el tema de diferencial entre hombres y mujeres, que no corresponde desde ningún parámetro de justicia. Así que yo le pido a todos los partidos que en esto colaboren. Creemos que es importante dar esta discusión. No nos parece justo que se siga perjudicando a las mujeres, pero también estamos conscientes de que los recursos tienen que ser en las cuentas de las personas y en ningún caso ir a un sistema de reparto. El protagonista de la dificultad para llegar a una decisión colectiva es el Partido Republicano, quienes se niegan a, en sus palabras, entregar a la izquierda los ahorros de sus pensiones. El presidente del partido, Arturo Esquella, afirma que no se le puede dar al oficialismo la razón, puesto que esto sería negar sus ideas que los caracterizan, priorizando la libertad y manteniendo el ahorro individual de las personas. Si hay algo que es pilar fundamental de que en nuestro sistema previsional estructuralmente tenga la esperanza de que pueda mejorar sustantivamente la pensión de los chilenos, es que se mantenga el ahorro individual en las cuentas de los trabajadores. Si es que nosotros nos abrimos, como nos tiene acostumbrado la izquierda, eso no tiene vuelta atrás, ya que se habla mucho de la unidad, de los acuerdos, que los acuerdos y que la unidad se dé en torno a las ideas que nos caracterizan, a las ideas que han hecho grande a Chile, defendiendo la libertad, en este caso defendiendo el ahorro de los trabajadores, y no seduciéndose por llegar a un acuerdo. En el oficialismo siguen señalando que la medida ideal de reparto, contando con el 1% que dicen que es necesario para poder llegar a la igualdad. El plazo autoimpuesto por el gobierno es el próximo 31 de enero. Es por esto que buscan acelerar este proceso para poder tener un acuerdo y legislar a favor de las pensiones. Alejandra Rojas, ADN.
Está difícil la discusión, y no se ve tan cerca la posibilidad de un acuerdo porque se plantean además de manera muy tajante en las posiciones. Esto de que no vamos a dar más de un 0,5, que dice la derecha, los que van a dar el 0,5, porque los de la derecha más dura plantean los 6 puntos a rajatabla para capitalización individual. Y desde el otro lado también no vamos a aceptar el chantaje de la derecha, plantean en la izquierda, si es que en el sentido de que se busque reducir ese aporte llamado solidario. Así están las cosas, está súper difícil el acuerdo, no está tan cerca como tal vez describía el ministro de Hacienda la semana pasada, nada más, porque además las posiciones se han endurecido. Me llama la atención de todos modos, Paula, cómo ha venido surgiendo una cierta fuerza intelectual, técnica de la derecha, que plantea ya no solo un argumento que se abra el acuerdo, sino que yo te diría que plantea un clamor por el acuerdo. Porque fíjate tú que en la derecha más dura se dice no, que si se abre la puerta a un poquito de celeridad o reparto ahora, esto ya es como cambiar el sistema, es como abrir la rendija por la cual después se va a meter la ola y nos van a barrer con el sistema privado de capitalización individual, van a barrer con la AFP y se va a convertir todo en reparto. Exacto. Y uno se pregunta, bueno, pero es que no es la situación actual la que arriesga a provocar eso simplemente por explosión en algún minuto. Porque si es que se mantiene tal cual está el sistema, va a haber una razón mucho más fundada y permanente para buscar cambiarlo todo, en circunstancia que abrirlo en parte, hacerlo un poquito más mixto desde ese punto de vista, pudiera justamente descomprimir esa presión y hacerlo más permanente, que acaso, y esto es lo que plantean incluso en esas fuerzas más técnicas de la centro derecha, lo que se está consiguiendo, incluso con el acuerdo que ahora está abriéndose el gobierno a conseguir, debiera ser valorado como una consolidación del sistema actual, en el sentido que ya incluso el gobierno del presidente Boric, el gobierno del Partido Comunista y del Frente Amplio, además del Socialismo Democrático, es ese gobierno el que se está abriendo a fortalecer la capitalización individual, agregando cerca de 4,5 puntos más de los 6 adicionales a los 10 puntos que ya están en capitalización individual. O sea, muchos de estos parlamentarios que hoy día están en el gobierno rechazaron la fórmula del 3-3 propuesta por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque querían un 6% Exacto. completo, por lo para tanto, reparto. Para reparto. Por lo tanto, visto desde el punto de vista de hoy, la derecha está en una posición favorable para consolidar que la mayoría de la cotización siga yendo a una cotización individual. Digamos. Tanto así que esa proporción crece ostensiblemente respecto de lo que la misma derecha en el segundo gobierno de Sebastián Piñera buscó legislar. Claro. Reforma que también fracasó. Exacto. Y donde se buscaba también una proporción más equitativa de distribución entre capitalización y de reparto. O sea, pongámoslo en un 0,5% que la derecha ha planteado como para intentar equilibrar las pensiones de las mujeres y los hombres. Y ese es el factor de solidaridad que hoy día se podría introducir, y que es el escenario al que hemos llegado, entiende uno, más cerca en ese acuerdo. Por lo tanto, se consolida y se sigue consolidando la posición de la derecha de que, insisto, la mayoría de la cotización adicional siga yendo a una cuenta individual. Y que convengamos también que es una posición que conversa y sintoniza con lo que piensa la mayoría de la opinión pública según todas las encuestas, en que también hay amplias mayorías que prefieren la capitalización individual, que quiere que todos los fondos vayan a sus cuentas, si bien también hay un porcentaje importante que está dispuesto a entregar de su propio sueldo algo de solidaridad a los demás trabajadores. El punto está en que a veces esto es declarativo y que cuando la pregunta apunta más a sus fondos personales, ¿usted los daría? Ahí las mayorías se menoscaban. Exacto. Una cosa es proclamar un poquito moralmente, si ustedes quieren, un poquito generosamente, de buenas a primeras, sí, creo que tiene que haber algo de solidaridad, y otra cosa es decir, yo de mi sueldo le voy a dar tanto porcentaje a otros trabajadores. Hay varias lecturas de por qué hay que llegar a acuerdo ahora. Hay algunos que dicen el factor electoral para no entregarle al próximo gobierno este problema, este conflicto que representan las pensiones, otro para que no siga creciendo la presión sobre las arcas del fisco. También a propósito de este tema, la intención deberá ser de los parlamentarios mejorar las pensiones de los chilenos, realmente, que es un problema latente, urgente y súper acuciante. Y de no prosperar otra vez un consenso, Mauricio, sería el tercer fracaso político en este intento por mejorar las pensiones de los chilenos, digamos, en un escenario donde la política está
completamente desprestigiada desde el punto de vista institucional, según dicen todas las encuestas, y uno dice, la política precisamente no puede seguir eludiendo la responsabilidad de solucionar el problema previsional, porque en eso el diagnóstico es compartido. Sí, y lo peor de todo es que eso augura un futuro mucho peor, No, porque lógico. lo único que hay que hacer, sí o sí, porque la magia no existe en este mundo terrenal, es ahorrar más para tener más después. Y si no cotizamos más, como quiera que tú distribuyas después esa plata, vamos a seguir con las pensiones igual de malas. Tal cual.